esta hora solamente pues vengo para anunciar un mensaje tan importante que quizás tú dirás, ¿qué tiene de importancia un mensaje de la Biblia? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Génesis nos dice claramente que el primer hombre que Dios creó, que fue Adán, desobedeció a Dios con tan solo quebrantar un mandamiento que Dios le dijo: mira, no comas de ese árbol, porque ciertamente cuando tú comas de ese árbol, pues morirás. Pero no sé si ustedes sepan o no, pero Adán desobedeció a Dios y él, pues, siendo él, primeramente Eva engañada por Satanás, Eva después le dio a su esposo Adán a que él comiese de ese árbol prohibido, del cual Dios le dijo: no comáis. Y por esa causa es que, mi amado, pues, ese mandamiento que Dios le dio a Adán lo quebrantó, y por ende, pues, mis amados, por un pecado entró la muerte. Entonces por eso es que tú y yo pues nacemos y engendramos el pecado original. Yo sé que muchos de aquí quizás son católicos romanos y yo sé que han escuchado quizás sobre el pecado original y piensan que quizás por ser bautizados o por hacer miles de cosas en una tradición, en una religión, piensan que por eso se pueden justificar delante de los ojos de Dios. Así que, mi amado, pues, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que todos hemos pecado. Y quizás tú dirás: ¿cómo es que yo he pecado? Bueno, déjame te digo que tú has quebrantado la ley moral de Dios, la cual son los 10 mandamientos que solamente aplican para nosotros. ¿Y cuáles son esos 10 mandamientos? Un mandamiento que está en la palabra de Dios es: no mentirás, o como dice ahí en la Biblia, no hablarás falso testimonio contra tu hermano. Y cuando Dios dice esto, mi amado, es que debemos de hablar verdad en todo tiempo. Y vamos a hacer un examen. ¿Quién de aquí no ha mentido alguna vez? ¿Quién de aquí no ha mentido o dicho una mentira piadosa para librarse de algo que él hizo? Yo sé que todos hemos mentido, no importa la gravedad de la mentira, pero Dios estableció y él dijo: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, o no dirás mentiras, hablas siempre verdad. ¿Quién de aquí no ha dicho una mentira piadosa? ¿Quién de aquí no ha dicho algo que no es cierto? Yo sé que todos lo hemos hecho. Y dice la palabra que si alguien dice que no ha pecado, le cuenta como mentiroso. Bueno, mis amados, todos hemos quebrantado ese mandamiento de Dios de no mentirás. Otro mandamiento que el Señor nos dejó, claramente nos dejó y dice: no robarás o no hurtarás. ¿Quién de aquí no ha robado algo? No importa el precio, no importa el valor de lo que tú hayas tomado sin el permiso del dueño, mi amado, robar es robar ante los ojos de Dios. Sabemos muy bien que en este país muchas personas como hispanos solemos incluso mentir cuando es tiempo de hacer las taxas, de pagar nuestros impuestos, y muchos se ponen como sus hijos o familiares a sobrinos de México. Y, mi amado, pues eso está mal, eso es exhortar, eso es quizás también robarle al gobierno, eso es mentir. Y ahí estás pecando doblemente, porque estás mintiendo primeramente y estás robando o estafando al país de Estados Unidos, al gobierno. Así que, mi amado, si vamos a la luz de las Escrituras y vemos lo que Dios siempre ha hablado, es que Él siempre ha hablado en contra del pecado. Dios no se agrada del pecado, mi amado, no se agrada de la mentira, no se agrada del robo. Y otro mandamiento también que está en la ley de Dios moral, dice: no cometerás adulterio. Ese mandamiento, pues, o ese acto sexual, quizás muchos no lo han practicado, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien más. Pero, mi amado, si tú no lo has hecho, pues te felicito, porque no has tenido relaciones sexuales con alguien más del sexo opuesto si estás casado. Pero incluso también la fornicación es pecado. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio también Dios lo ve malo y es algo que Dios aborrece, el adulterio y la fornicación. Pero miren lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo. Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mi amado, lo que Cristo está haciendo aquí es que Él está diciendo: no tienes que tener relaciones sexuales literalmente en una cama con alguien más, sino que Él dice: con tan solo tú mirar y codiciar a alguien del sexo opuesto, tú ya estás cometiendo este pecado del adulterio.
Así que, mi amado, una pregunta a los hombres. ¿Ustedes han visto una mujer con lujuria, con lascivia, con un deseo pecaminoso? Si lo has hecho, pues, mi amado, tú estás pecando y estás cometiendo el pecado y quebrantando el mandamiento de no cometerás adulterio. Las mujeres también somos humanos. Vamos a ser, pues, sinceros. Las mujeres también han visto a un hombre y la mujer también ha deseado quizás a un hombre con deseos pecaminosos, con lascivia, con lujuria. Y todo eso, mi amado, es que nos lleva a nosotros quizás a hacer cosas que a Dios no le agradan. Los hombres a veces cuando están casados pues miran a otra mujer y les gusta, y ese hombre por su pecado va y él traiciona a su esposa con alguien más, o viceversa. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mi amado. El pecado está arraigado en nuestro corazón. Engendramos el pecado original de Adán. Quieran o no, somos nosotros pecadores y siempre hemos mentido, robado, adulterado, y también otro mandamiento que dice no matarás. Una pregunta, ¿quién de aquí no ha matado a alguien? Espero que nadie, literalmente, pero Jesucristo dijo, o dices que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, su hermano, o sienta odio contra alguien más, pues Cristo está diciendo, tú ya eres un homicida de corazón. Y mi amado amigo, ¿quién de aquí no ha sentido rencor, odio, o quizás te ha deseado un mal a alguien más? Cristo está diciendo, si tú has odiado, si tú no has perdonado, si tú sientes rencor en tu corazón en contra de alguien más, en contra de un familiar, en contra de un compañero de trabajo, tú eres alguien que está cometiendo el pecado de homicidio. Con tan solo odiar, con tan solo guardar rencor y no perdonar a alguien que te ha hecho un mal, mi amado, tú estás quebrantando ese mandamiento de no matarás, porque Cristo está diciendo que todos hemos sentido estos sentimientos pecaminosos en contra de alguien más. Así que aquí vemos que hemos quebrantado 4 mandamientos de 10. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio y no mentirás. Así que, mi amado, somos culpables ante los ojos de Dios. Como seres humanos que estamos aquí en esta tierra, siempre, día con día, quebrantamos los mandamientos de Dios y pecamos en contra de Dios, quieras o no. Si has odiado, si has mentido, robado, mirado a alguien con lujuria, con lascivia, a eso ya Dios les bendiga, ¿cómo están? Así que Dios nos ve, pues ya a nosotros como culpables. Ahora, mi amado, vamos a hacer otro examen. Si tú vas manejando en la carretera y tú excedes el límite de velocidad y un oficial te ve y el límite dice 45 millas por hora y tú manejas a 85 y un oficial ciertamente está parado al lado de la carretera y te ve que vas pues muy rápido, ¿qué va a hacer ese oficial? Ese oficial ciertamente te va a parar, te va a multar y quizás te va a decir, mira, tienes que presentarte ante un juez en la corte. ¿Por qué? Porque has quebrantado la ley estatal o civil o las leyes que están aquí establecidas por el hombre. Bueno, mi hermano, cuando nosotros quebrantamos las leyes civiles estatales, sabemos que ciertamente hay consecuencias y tenemos que pagar una multa, tenemos que presentarnos ante un juez en una corte. Pero, mi amado, ¿qué tal cuando quebrantamos todos los mandamientos de Dios, toda su santa ley? ¿Ustedes creen que merecemos cielo o infierno? Cuando odiamos, cuando adulteramos, cuando robamos, ¿qué creen que merecemos? ¿Cielo o infierno? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Tal y como la ley, mi amado, de esta tierra, la ley civil, el juez, tal y como tú mereces castigo por quebrantar estas leyes terrenales, también hay un castigo y hay consecuencias con el Dios todo creador, porque, mi amado, somos pecadores. Así que si tú crees que tú te puedes ganar el cielo por hacer buenas obras o decir soy buena persona, mi amado, te tengo una mala noticia. Tú no vas a entrar al reino de los cielos por pensar que eres buena persona, porque la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos muy lejos de la gloria de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Dios lo bendiga.
Así que ciertamente merecemos ser fumigados por la ira santa de Dios. Merecemos el fuego eterno de la ira de Dios sobre nuestras cabezas. Así que ciertamente merecemos infierno. Merecemos ser condenados por una eternidad. Merecemos ser nosotros puestos, mi amado, por un castigo eterno. Esa es la realidad, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y está establecido para que el hombre que muera una sola vez, después de allá juicio, es lo que dice la palabra del Señor. Que algún día nosotros estaremos en un juicio divino, celestial, por nuestro Creador, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha creado, mi amado. Daremos cuentas a Dios por nuestra maldad, por nuestras malas obras. No pienses que Dios te va a decir, mira, tú ya ayudaste al huérfano, ayudaste a la viuda, al necesitado, tú ayudaste, hiciste obras de caridad, te vas a ganar el cielo. No es así. Nuestras obras buenas de justicia, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia y no son válidas ante los ojos de Dios. Un ateo, mi amado, que no cree en Dios, puede hacer muchas buenas obras. Un ateo puede construir un orfanato, ayudar al huérfano, a la viuda, pero si él no cree en Dios, ¿ustedes creen que se va a ganar el cielo porque él no cree en Dios? ¿O solamente por hacer buenas obras? Claramente, ciertamente ese ateo no va a heredar el reino de los cielos porque él no cree en Dios. En él, mi amado, pues, él puede hacer buenas obras tal y como tú. Quizás tú dices, bueno, yo soy de tal religión, hago muchas buenas obras, pero mira, la religión no salva. La religión lo que te hace es que tienes que hacer tus obras, tienes que hacer esto para ganarte el cielo. Y mi amado, eso no lo vemos en la Biblia, no lo vemos en las Escrituras. La religión lo que hace es que te esclaviza y te dice que tú puedes hacer esto, lo otro, y te puedes ganar el cielo. Eso va en contra de las Escrituras, mi amado. Así que no hay buena obra. Buen día, jóvenes. No porque digas, nací en una religión, o mis papás son católicos, evangélicos, testigos de Jehová. No por eso es que tú vas a heredar la vida eterna, mi amado. Así que está establecido para que el hombre que muera una sola vez, después de allá el juicio. Todos aquí vamos a morir algún día. ¿Quién te promete el día de mañana? ¿Qué tal una hora de ahorita? Tú puedes morir, puedes salir a la calle y puedes ser atropellado, o alguien más te puede pegar con su carro y ahí puedes morir. ¿Qué tal un infarto? ¿Qué tal un cáncer? ¿Qué tal? ¿Qué tal si ahorita puedes estar tú aquí, te compras y Dios decide hasta aquí llegaste y ahí tú mueres? Llamado, el día de mañana no está prometido. Así que por eso te estoy hablando de este mensaje. Yo sé que no te apetece porque estoy hablando sobre el pecado y el infierno. Pero mi amado, eso es lo que Dios ha establecido. La paga del pecado ciertamente es la muerte. Merecemos tú y yo la muerte primera y la muerte segunda por causa de nuestros pecados. Merecemos nosotros ser llevados ante el juez que es Cristo, mi amado. Pero mira, ahora te voy a presentar una buena noticia, la mejor que quizás tú hayas escuchado. Alguien que vino a esta tierra más de 2000 años, vino y nació de María la Virgen. Él vivió una vida perfecta. Él, mi amado, fue Dios mismo encarnado. Él se encarnó, fue enviado por el Padre con un propósito. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. Jesucristo, de este Cristo te hablo, el Cristo de la Biblia, no de un Cristo crucificado que tú puedes ver en un crucifijo. Ese no es el Cristo de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia, mi amado, Él ciertamente resucitó al tercer día. Jesucristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta. Jesucristo nunca mintió, Jesucristo nunca miró a una mujer con lujuria, Jesucristo nunca robó, Jesucristo nunca sintió odio o rencor por alguien más como tú y yo. Que tú y yo somos pues mentirosos, ladrones, somos adúlteros, todo eso somos nosotros. Todos nosotros somos pecadores. Cristo vino a esta tierra para cumplir un propósito. Cristo vino para morir en una cruz, mi amado. Yo sé que tú lo has visto. Y en México pues practican mucho esto de la, ¿cómo se llama? El Via Crucis. El Via Crucis. Y muchos miran esto, que un hombre va y lleva una cruz y lo cuelga de un madero, como imitando lo que Cristo padeció. Pero mi amado,
Ese hombre que imita eso ciertamente merece ser crucificado, pero Cristo no merecía pagar el precio por ti y por mí en esa cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto. Dice la palabra de Dios que en todo fue tentado, mas nunca pecó. Tú y yo somos tentados a mirar a una mujer, la mujer a ver a un hombre. Somos tentados aquí a tomar una cerveza, a tomar vino, a fumar, a hablar cosas obscenas. Somos tentados a ver cosas en el celular como la pornografía. Somos tentados para ver videos con mujeres que bailan y todo esto. Quizás las mujeres a hombres desnudos. Somos tentados. Pero Cristo en todo fue tentado y nunca pecó. Mi amado Cristo, Él fue perfecto, fue santo. Y Dios lo envió con un propósito para salvar y buscar lo que se había perdido. ¿Sabes quién se han perdido? Tú y yo nos hemos perdido. Tú y yo estamos descarriados, estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado. Pero mira, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios allí en Juan 3:16. Y mira, sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo, ¿por qué? Porque tú y yo estamos bajo condenación, mi amado, escucha. Estamos ya condenados a un destino eterno, de una condenación eterna. Y Dios envió a su Hijo para morir en una cruz, mi amado. Eso es lo que Dios hizo, envió a su Hijo al mundo, no para condenar, sino para salvar. A eso envió Dios a su Hijo amado, para que tú y yo pudiésemos ser salvos. ¿De qué? No solamente del fuego del infierno, no solamente de un castigo, sino de la ira santa de Dios. Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo ahí el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si tú has creído en Cristo, bueno, para ti ciertamente habrá vida eterna. Pero si tú rehusas creer en el Hijo unigénito, Hijo de Dios, mi amado, si rehusas, tú estás bajo condenación. Ese es algo que quizás tú dirás, ¿cómo te atreves a hablarme a mí de una condenación? Bueno, mi amado, yo te hablo lo que dice la palabra de Dios. Y no vengo a decirte que Cristo o Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que Cristo vino y te ama. No, dice la palabra de Dios que Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días Dios, mi amado, ve la maldad del ser humano y a Él no le agrada tus robos, tus adulterios, tus fornicaciones, tus mentiras. Dios está airado con el impío todos los días. Mira lo que dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el Dios de la Biblia, mi amado. Ese es el Dios bíblico, el que muchos no quieren escuchar. El Dios de la Biblia que muchos rechazan y solamente quieren escuchar sobre un Dios de amor que nos ama a todos, que es un Dios pasivo, que es un Dios que solamente muestra amor y misericordia. Pero mi amado, si aquel que rehúsa creer en Cristo, en su Hijo, la ira de Dios está sobre él. No sé si tú creas en Dios o no, no sé si tú creas en la Biblia, no sé si seas religioso, pero eso aquí no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que aquel que rehúsa creer en Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Y si mueres sin Cristo, mi amado, pues ciertamente para ti habrá una condenación eterna. En un lugar donde Cristo dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo, amado, habló más del infierno y de una condenación eterna más que del cielo. Jesucristo vino y Él anunció. Su primer mensaje fue, arrepentidos y convertidos, porque el cielo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es lo que predicó.
porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Juan 3 sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando Cristo, mi amado, vino a esta tierra, los hombres religiosos miraron a Cristo, pero ellos desecharon a Cristo, odiaron, menospreciaron a Cristo y amaron más las tinieblas, amaron más su pecado. Es como el día de hoy. Hoy en día predicamos sobre este mensaje. Muchos se burlan, muchos se mofan, muchos quizás nos digan, tú eres un extremista, un fanático religioso, aleluya. Bueno, pero hoy en día el ser humano rechaza a Cristo. El ser humano, mi amado, pues ama más su pecado. El ser humano ama más las borracheras, sus hurtos, sus fornicaciones, sus adulterios. El ser humano, mi amado, aborrece a Cristo y aborrece el mensaje de salvación. Así que aquí estamos hablando sobre Cristo Jesús, mi amado. Cristo, mi amado, murió en la cruz con un propósito, para que tú pudieses ser salvo. Pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú para creer o para salvarte? Solamente tienes que creer. Tienes que creer solamente que Cristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió, fue crucificado por los romanos, pero los judíos pidieron que Cristo fuese crucificado porque ellos amaban más las tinieblas que la luz. Tú tienes que creer, mi amado, que Cristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió, pero al tercer día Cristo resucitó. Tienes que creer y tienes que arrepentirte también de tu maldad. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Mi amado, no me gusta hablar sobre esto, pero Dios nos manda a hablar sobre este mensaje. Esta es la gran comisión que Cristo le dejó a sus discípulos. No solamente ve y haz buenas obras, ve y solamente predícalos de tu congregación, no. Eso es la gran comisión. Cristo dijo, vayan y prediquen, hagan discípulos a todos los que escuchen. Eso es lo que Cristo nos ha dejado a su iglesia. Mi amado, ¿quién más predica un mensaje como este? Los católicos no predican de esta manera, los testigos de Jehová no predican de esta manera, los musulmanes no predican de esta manera, solamente los que son de Cristo. Tenemos la autoridad y venimos, mis amados, representando el reino de los cielos, hablando sobre este mensaje. ¿Quién más predica así? ¿Quién más te predica acerca de la salvación de tu alma? ¿Quién más te predica que tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo? Solamente hay, mi amado, un camino, verdad y vida, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo está diciendo que solamente Él es el único medio para que tú puedas ser salvo de la ira venidera de Dios, mi amado. Jesucristo nunca dijo, María es el camino. Jesucristo nunca dijo, tal religión es el camino. Jesucristo nunca dijo, tus obras te van a salvar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que Cristo dijo. El único medio por el cual tú puedes ser salvo es Él. Mi amado, tú tienes que creer en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso está en el libro de los Hechos. En ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro. En ningún otro hay salvación. Si hubiese salvación, mi amado, a través de los santos, de María la Virgen, ellos hubieran dicho, solamente María, solamente a través de la religión, solamente a través de los rezos. Pero no, ni el purgatorio te salva, porque no existe. Si el purgatorio existiera, mi amado, ¿qué caso tendría que Cristo hubiese venido a morir en la cruz? Cristo es el único que puede salvar. Así que no hay rezos, no hay mandas, no hay nada que tus familiares puedan hacer para que tú seas salvo después de que mueras. La salvación es hoy en vida. Hoy es el día de salvación, mi amado. Hoy es el día de salvación y tienes que creer en Cristo.
Porque el día de mañana ciertamente puedes estar ya en una morgue, ya listo para ser enterrado, y sin Cristo, ¿a dónde irá tu alma? ¿A dónde vas a despertar? ¿En dónde vas a abrir tus ojos? Romanos 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, mi amado, si tú crees en Cristo, no importa tu gravedad de pecado, no importa lo que hayas hecho, Dios es fiel y justo para perdonarte si crees en Cristo. Si te arrepientes de tu pecado, de tu maldad, Dios es fiel y justo. Y dice la palabra de Dios que si tú crees en Cristo, Dios puede tomar tus pecados y que Él los puede arrojar a lo más profundo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos, mi amado. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo, lo que Dios va a ver va a ser la perfecta justicia de Cristo, que Él vivió una vida perfecta en obediencia. Cristo, mi amado, fue ciertamente sacrificado por tus pecados y mis pecados. Isaías 53 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él, está hablando de Cristo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mi amado. A Dios le plació aplastar, matar, sacrificar a su Hijo amado en tu lugar, en mi lugar, en la cruz del Calvario. Jesucristo ciertamente fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Jesucristo pagó la deuda que tú y yo teníamos para con Dios, porque como te dije, tus buenas obras, mis buenas obras, no nos pueden salvar de la condenación eterna. Cristo, mi amado, Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Él, mi amado, dijo: Padre, mira, yo sé que ellos todos son pecadores, pero mira, yo voy a dar mi vida por ellos. Mátame a mí, trae tu ira, trae tu juicio sobre mí. Y Cristo lo hizo, mi amado, por amor a nosotros. Así que si tú tienes oído hoy, escucha lo que el Espíritu hoy te dice. Si tú eres oveja del Señor, escucha este mensaje. Pero hoy es el día de salvación, mi amado. Hoy es el día en que tú puedes ser salvo y clamar a Dios y pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Al Dios que ha creado todo lo que tú puedes ver, las nubes, el universo, a ti y a mí. El Dios, mi amado, que ha creado todo. Él es quien tiene el poder de echar tu alma al infierno. O si clamas a Él y le pides perdón, Él te puede otorgar la vida eterna, mi amado. Así que está establecido para que el hombre que muera una sola vez después de hallar juicio. Ten esto en mente. Si hoy has escuchado, ten en mente que tú vas a morir y algún día estarás delante de Dios. Algún día darás cuentas a Dios por tu pecado, por tu maldad. Pero si crees en Cristo, mi amado, la gracia de Dios abundantemente puede venir a tu vida y tú puedes ser adoptado como hijo de Dios. Tú puedes heredar la vida eterna. Tú puedes, mi amado, gozar de una eterna relación con Dios y Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados y de tu maldad. Cristo, mi amado, dijo: venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si estás cansado, mi amado, de tu pecado, si estás asqueado ya de tu pecado, de tus vicios, de todo esto, Cristo dice: ven a mí, venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados y cargados. Venid a Cristo, mi amado, creed en Él, pero arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesucristo para la salvación de tu alma. Que Dios te bendiga y gracias por haber escuchado.